Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Miss Ivonne. Hoy continuamos con el tema número 4, nomenclatura inorgánica. Bueno, aprendizaje que esperaba hacer al terminar la sesión. Tienen que definir lo que es valencia, su número y número de oxidación. Hacer la diferencia de estos dos términos es muy importante. Nombrar óxidos, hidruros e hidróxidos según el sistema IUPAC, stock y el tradicional, ¿no? Son los tres tipos de nomenclatura que vamos a ver ahora. Y calcular los estados de oxidación de los elementos en moléculas iones. Entonces, ¿qué es la nomenclatura inorgánica? ¿No? Es lo que nos va a permitir a nosotros a nombrar a estos compuestos inorgánicos y su formulación respectiva. O sea, para eso es necesario calcular los estados de oxidación, saber los estados de oxidación para dar el respectivo nombre. Valencia, ¿qué es la valencia? La valencia es la capacidad que tiene un elemento para formar enlaces. ¿Cómo forman los enlaces? Ya saben, compartiendo electrones, donando electrones, ¿no? Aceptando electrones. Una acotación acá. La valencia son números enteros, ¿ya? No se le coloca ningún signo ni positivo ni negativo, ¿ya? Es muy importante diferenciar esto con respecto a los otros que son los estados de oxidación. Recuerden que la valencia de los gases nobles es cero. ¿Por qué? Porque recuerden que los gases nobles son los elementos más estables que hay en la tabla periódica. ¿Qué son los estados de oxidación? Es la carga aparente, dice, que se genera por la ruptura de los enlaces, los cuales pueden ser positivos, negativos, fraccionarios o inclusive incluso cero. Miren, el estado de oxidación sí puede ser un número positivo, negativo, fraccionario, y siempre tiene un signo positivo o negativo. Por ejemplo, acá en este ejemplito vamos a notar las diferencias que hay entre valencia y estado de oxidación. Acá tenemos el amoníaco, ¿no? El amoníaco está formado por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Acá el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, de los cuales con 3 de ellos forma enlace con los respectivos hidrógenos. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, a esta molécula rompemos estos enlaces? ¿Qué sucedería? Como el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, va a atraer los electrones del hidrógeno. O sea, el hidrógeno se va a quedar sin su único electrón, ¿no? El electrón que estuvo compartiendo, si se rompiese este enlace, ese electrón lo pierde. Ese electrón lo pierde, ¿ya? Entonces, por eso que el estado de oxidación del hidrógeno miren, el estado de oxidación del hidrógeno más 1. Pero empecemos en la primera estructura. Miren, acá la valencia del nitrógeno es 3. ¿Por qué es 3? Porque son 3 los enlaces que puede formar el nitrógeno, ¿correcto? Al compartir los electrones con los hidrógenos puede formar 3 enlaces, por su valencia es 3. Y el hidrógeno, ¿cuál es la valencia del hidrógeno? Es 1, porque forma un enlace. Al compartir ese electrón, forma un enlace. Entonces ahí tenemos, o sea, es visible, ¿no? Al ver la estructura, ¿no? De la molécula, determinar pues la valencia de los respectivos átomos, ¿no? Acá. Entonces, para calcular el estado de oxidación, vamos a asumir que rompemos estos enlaces. Entonces, ya les dije, el hidrógeno va a perder este único electrón que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque este nitrógeno es mucho más electronegativo, va a traer sus electrones, entonces se va a cargar positivamente, ¿no? Más 1. ¿Qué pasa? Se convierte en un ion, ¿no? Un catión, porque va a perder el electrón. Entonces, su estado de oxidación va a ser más 1. Y del nitrógeno. El nitrógeno retiene a 1, 2, 3 electrones de los respectivos hidrógenos, ¿no? Entonces, su estado de oxidación del nitrógeno va a ser menos 3, ¿no? Cada uno es un electrón, porque ha retenido 1, 2, 3, ha jalado 3 electrones, ¿correcto? Entonces, la diferencia, miren, entre la valencia y el estado de oxidación, ¿ya? Acá tenemos algunos estados de oxidación acá tenemos los metales alcalinos, por acá está este color el ion amonio, tenemos acá los metales alcalinos térreos, ¿no? Que acá también lo agregaron el zinc. Bueno, acá tenemos algunos estados de oxidación. Tenemos unos estados de oxidación de elementos no metálicos. Esto es muy importante, chicos. Regresemos a la tablita anterior.
Miren, estos, por ejemplo, los estados de oxidación del grupo 1A, está hablando de litio, sodio, potasio, rubidio, estos estados de oxidación tienen un único estado de oxidación, no cambia. Entonces es bueno saber esto para poder determinar algún estado de oxidación, por ejemplo, ¿no? Del cloro, que tiene varios estados de oxidación, tiene 4 estados de oxidación y a veces nosotros tenemos que determinar pues en la molécula con cuál de los estados de oxidación está trabajando. Entonces para eso necesitamos saber los otros estados de oxidación de los otros átomos que lo están acompañando. Y a veces tenemos pues al litio, tenemos al oxígeno, y es por eso saber pues con qué estado de oxidación trabajan, ¿no? Pero como les estoy diciendo acá, con respecto a los elementos alcalinos térreos, siempre su estado de oxidación de los alcalinos es más 1 y de los alcalinos térreos es más 2, ¿no? Miren, acá el aluminio, el galio, candio, el litio, miren cómo tenemos su estado de oxidación más 3, ¿no? Y el oro, con el que se trabaja también bastante, más 1, más 3, y el hierro, los óxidos con el hierro son muy trabajados, estados de oxidación más 2 y más 3. El cobre también se trabaja, el cobre y el mercurio más 1 y más 2. Acá, con respecto a los no metales, ya saben, el cloro, bromo y yodo trabajan con estos estados de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Este con menos 1 trabaja con los, cuando se forman estos hidruros, ¿ya? Estos hidruros no metálicos. Igualito el flúor, con estos hidruros metálicos, trabaja con el menos 1. Tenemos el azufre, acá es interesante, el azufre se trabaja bastante, ¿no? Acá, como vemos, tiene, mire cuántos estados de oxidación, el antimonio, el astato también, tenemos estos estados de oxidación, el carbono, ¿no? Siempre vemos que trabaja con más 2, más 4, el boro más 3, generalmente es más 3, el silicio más 4 y el nitrógeno más 2 y más 4. A ver, estos elementos anfóteros hay que tenerlos bien presentes porque van a interactuar con algunos átomos y en algunos, según el estado de oxidación, vamos a considerarlos como metales y como no metales, ¿ya? Y eso va a determinar, esto va a ser importante para darle el nombre de de los compuestos. Por ejemplo, el manganeso, cuando trabaja con estados más 2 y más 3, vamos a considerarlo, ¿no? Como lo que es como un elemento metálico, pero cuando trabaja con los otros estados de oxidación, más 4, más 6 y más 7, vamos a considerarlo como un elemento no metálico. Igualito el cromo, mira, más 2 y más 3 vamos a considerarlo como lo que es un elemento metal, pero con los estados de oxidación más 3 y más 6 lo vamos a considerar como elemento no metálico. Igualito pasa con el vanadio y con el bismuto, ¿no? El bismuto sí tiene un estado de oxidación. Cuando trabaja con más 3 lo consideramos como elemento metálico, que lo es, porque el bismuto es metálico, y cuando es más 5 lo consideramos como un elemento no metálico. Bueno, esto es lo importante, la regla general, ¿no? Con respecto, para saber calcular rápidamente los estados de oxidación. Primero, ¿no? Que el estado de oxidación de todo elemento libre, no enlazado, es igual a 0. Acá tenemos, miren, todo elemento libre, es un elemento que no está enlazado con otro átomo, obviamente, pues, ¿no? Porque ustedes saben que acá tenemos el hidrógeno molecular, el cloro molecular. Ustedes saben que los únicos elementos que pueden existir solos, solitarios, son los gases nobles, porque son elementos estables. En cambio, todos los demás, ¿no? Tienen que, generalmente existen combinados, como en este caso, ¿no? El hidrógeno, el cloro, entre ellos se tienen que enlazar para poder, digamos, lograr una cierta estabilidad. Acá tenemos el estado de oxidación del hidrógeno, ya, generalmente es más 1. ¿Cuándo va a tener este estado de oxidación menos 1? Cuando va a formar, cuando se junta con elementos metálicos. Cuando ustedes vean un hidrógeno junto con un elemento metálico, su estado de oxidación va a ser menos 1, ¿ya? Solo para formar los hidruros metálicos. El oxígeno, generalmente su estado de oxidación menos 2, ¿no? Cuando formamos los óxidos, su estado de oxidación es menos 2. Pero cuando forman los peróxidos, su estado de oxidación es menos 1. Cuando trabaja cuando se junta con el flúor, su estado de oxidación va a cambiar a más 2. Para metales alcalinos 1A y alcalinos térreos 2A, miren, como les dije, ¿no? Estos estados de oxidación son ya
digamos, no cambian, ¿no? Es bueno saber esto porque nos va a ayudar a resolver los problemas. Estado de oxidación de sodio, potasio, rubio, X, francio, puede ser más 1, del grupo 2A, que es de berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, más 2. ¿Ya? Esto de aquí es importante saber, en realidad todas estas reglas es importante saber para poder calcular rápidamente el estado de oxidación. A ver, cuando ya tenemos una molécula o tenemos un ion, ¿no? Saben que una molécula es neutra, por lo tanto, si nosotros realizamos la sumatoria de los estados de oxidación, lo igualamos, tenemos que igualarlo a 0, ¿no? En cambio, cuando queremos hallar el estado de oxidación de un elemento, ¿no? En un ion, cuando realizamos la sumatoria de los estados de oxidación va a ser igual tenemos que igualar a la carga del ion. Los halógenos, cuando están unidos en metales, tienen su estado de oxidación menos 1, y los anfígenos, cuando están unidos a no metales, tienen su estado de oxidación menos 2. Ya, bueno, acá hay unos ejemplos acerca de los estados cómo hallar los estados de oxidación, ¿no? Por ejemplo, miren en esta molécula. Saben que no tiene carga, es neutro. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que el estado de oxidación del hidrógeno es más 1, sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, queremos hallar el de selenio, entonces le colocamos X. Realizamos la sumatoria de estados de oxidación va a ser igual a 0, porque estamos hablando de una molécula. Entonces, ¿cómo se realiza esta sumatoria? Multiplica el estado de oxidación por el número de átomos, ¿no? Número de átomos de este caso hidrógeno. 1 por 2, acá tenemos 2. Estado de oxidación de selenio por el número de átomos de selenio. X por 1, acá tenemos más X. Estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Menos 2 por el número de átomos del oxígeno, que es 4, es menos 8. Lo igualamos a 0 y de acá obtenemos que el selenio está trabajando con más 6. En la segunda pregunta dice hallar el estado de oxidación del carbono. Bueno, acá el hidrógeno es dato, ¿no? El estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Ya saben que trabaja con estado de oxidación menos 1 cuando se junta con un elemento metálico. En este caso el carbono es no metálico, por eso que sabemos que es más 1. El carbono no sé con cuál de sus dos estados de oxidación está trabajando. Entonces, sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0, porque es una molécula. Entonces tenemos X por 2, tenemos 2X, más 1 por 6, 6, ¿no? Esto lo igualamos a 0, estamos hablando de que es una molécula, tiene carga neutra, y despejamos X y tenemos que el carbono está trabajando con menos 3. A ver, acá en esta molécula, este fosfato de calcio, para trabajar mejor, más rápido, eliminamos estos paréntesis, ¿ya? Acá tenemos 3 átomos de carbono, este 2 multiplica el número de átomos que tenemos dentro de los paréntesis, 2 por 1, 2 por 1, 2, entonces tenemos 2 átomos de fósforo, y 2 por 4, 8, 8 átomos de oxígeno. Recién acá, ya desarrollados, desapareciendo estos paréntesis, podemos trabajar rápidamente. Tenemos estado de oxidación del calcio por el número de átomos de calcio, tenemos 2 por 3, 6, más estado de oxidación del fósforo por número de átomos del fósforo, 2 por X, acá tenemos 2X, menos el estado de oxidación del oxígeno, ¿no? En este caso es menos 2, ¿no? Menos 2 por 8, acá tenemos menos 16. Y lo igualamos a 0 porque esto es una molécula, ¿correcto? Entonces tenemos que X es igual a 5. Entonces el fósforo está trabajando con estado de oxidación más 5. En el caso, este sería el ejemplo 3, ¿no? Hallar el estado de oxidación, miren de este de aquí es un ion. ¿Cuál es su carga? Menos 1. Entonces acá la sumatoria del estado de oxidación tiene que ser igual a la carga del ion, que es menos 1. ¿Cuál es el estado de oxidación del yodo? No lo conozco. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Sí, ¿no? Menos 2. Eso lo conocemos. Entonces multiplicamos X por 1, X. Menos 2 por 4, acá tenemos, esto es 8. Despejamos y tenemos que el yodo está trabajando con su estado de oxidación más 7. Bueno, ahora vamos a ver lo que son funciones químicas, ¿no? Las funciones químicas no son compuestos que dicen que tienen propiedades semejantes debido a que todas tienen un mismo grupo funcional. ¿Y qué es este grupo funcional? Es un grupo de átomos, puede ser un átomo o un grupo de átomos comunes a cada uno de las fórmulas, ¿no? Que vamos a tener y que le va a conferir, dice, ciertas propiedades, ¿no? Y comportamientos químicos. Por ejemplo, acá tenemos algunas de las funciones, ¿no?
acá tenemos el ion, ¿no? El óxido, acá tenemos el ion, el peróxido, acá tenemos el peróxido, acá tenemos el ion hidroxilo o oxidrilo, ¿no? Acá tenemos el ion hidruro y acá tenemos el ion hidrógeno, ¿ya? Acá tenemos que va a formar los ácidos. Estas son las funciones: óxido, peróxido, hidróxido, hidruro metálico y los ácidos. Bueno, acá tenemos una clasificación acerca de, por ejemplo, cuando un metal se junta con el oxígeno, vamos a tener un óxido básico, ¿no? Y saben que los óxidos básicos, cuando se reacciona con el agua, junta con el agua, vamos a tener los famosos hidróxidos, ¿no? O bases. No metal, cuando junta con el oxígeno, vamos a tener los óxidos ácidos, o también llamados anhidridos, ¿no? Cuando estos juntan con el agua, vamos a tener los ácidos. Ahora tenemos los elementos que van a reaccionar con los hidrógenos. Cuando es con un elemento no metálico, vamos a tener al hidruro no metálico. Este hidruro no metálico sí tiene, digamos, acá lo dividimos en un grupo que va a trabajar con una parte, vamos a clasificarlo, ¿no?, en hidruros especiales, que va a trabajar con los grupos 3, 4 y 5A, y los hidruros hidrácidos, que va a trabajar con los grupos 6 y 7A. Yo les dije que cuando el hidrógeno en este caso, ¿no?, reacciona con el metal, forma el hidruro metálico, su estado de oxidación solo en este lado va a tener, su estado de oxidación del hidrógeno va a ser -1. En todos los demás, su estado de oxidación del hidrógeno es +1. Tipos de nomenclatura. Vamos a trabajar con la nomenclatura tradicional o clásica, sistema IUPAC, o la nomenclatura Stock. La nomenclatura tradicional es importante conocer los estados de oxidación, ¿no?, de los elementos. Acá tenemos una tablita donde tenemos, pues, cuando un elemento tiene solo un estado de oxidación, siempre va a terminar en ico. Cuando tiene dos estados de oxidación, su terminación o el sufijo va a ser oso e ico. Cuando tiene 3 estados de oxidación, sí, al menor le va a tener un prefijo y un sufijo, hipo y oso, el intermedio oso, y el estado de oxidación mayor, cuando use el estado de oxidación mayor, va a terminar en ico. Y cuando tiene 4 estados de oxidación, por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de cloro, de bromo, su menor estado de oxidación va a tener un prefijo hipo y va a terminar en oso. El intermedio 1, oso. El intermedio 2 va a terminar en ico, y el mayor estado de oxidación va a tener un prefijo per y un sufijo ico. Entonces, primero se nombra la función química, por ejemplo, el óxido, ¿no? Se nombra el óxido, el prefijo, si es que hubiese. Ya saben que en algunos de los estados de oxidación, en los mayores estados de oxidación, ¿no?, por ejemplo, va a ir el prefijo. Por ejemplo, cuando tenemos el prefijo, cuando tenemos, ¿no?, por ejemplo, acá es 3 estados de oxidación, el menor, en 3 estados de oxidación va a tener el prefijo hipo, ¿no? En 4 estados de oxidación va a tener prefijo cuando usemos el menor y el mayor. La raíz del elemento, acá es el elemento, por ejemplo, el hierro, el sodio, digamos, diciendo cualquier elemento. Y el sufijo es la terminación, que va a ser oso o ico. Esto con respecto a la nomenclatura tradicional. La nomenclatura IUPAC es más fácil. Lo único que tenemos que saber es cuántos átomos tiene, ¿no? Cuántos átomos de oxígeno hay, cuántos átomos de hierro hay, lo que contengan las moléculas, ¿no? Y cada átomo, por ejemplo, si hay un átomo, va a ser mono, 2 átomos va a ser di, 3 átomos tri, 4 átomos tetra, 5 átomos penta, 6 átomos hexa, 7 átomos hepta, 8 átomos octa, 9 átomos nona y 10 átomos deca. Que ya les he dicho, la nomenclatura sistemática, ¿no?, usamos estos prefijos, la función química, por ejemplo, el óxido, el hidróxido, utilizamos otra vez. Este prefijo nos va a indicar el número de átomos. Por ejemplo, si vamos a hablar del óxido, cuántos oxígenos hay, y este prefijo nos va a indicar cuántos, por ejemplo, ese oxígeno se ha unido con elemento metálico, cuántos elementos metálicos, o cuántos átomos de elemento metálico hay, ¿ya? Siempre se va a empezar a nombrar, se va a leer, ¿no?, según el sistema IUPAC, de derecha a izquierda. El stock necesitamos simplemente los estados de oxidación, que lo vamos a colocar entre paréntesis en números romanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el óxido, se coloca primero la función óxido, después el elemento, y entre paréntesis el estado de oxidación en romano. Por ejemplo, acá tenemos este óxido, ¿no?, o este oxígeno que ha formado un óxido con el cloro.
Si calculamos el estado de oxidación, bueno, acá se nota, ¿no? Se puede ver claramente porque si cruzamos los estados de oxidación, acá está trabajando con 5. Entonces se va a llamar óxido de cloro, entre paréntesis 5. Está refiriéndose al estado de oxidación, obviamente, de cloro. Igualito pasa con el plomo. Acá el plomo está trabajando con 4, ¿no? Acá tiene que hacerse, el plomo tiene que ser, está trabajando con +4 para que esta molécula sea neutra, ¿no? Entonces, se va a llamar óxido de plomo, entre paréntesis, 4, en romano. Bueno, vamos a trabajar ahora con la función óxido, ¿no? Cuando se va a juntar el oxígeno con, puede ser, elementos metálicos. En este caso vamos a tener los óxidos básicos, o óxidos metálicos, que se llaman antiguamente. Y cuando el oxígeno se funde con elementos no metálicos, que vamos a tener los óxidos ácidos o los famosos anhidridos. Bueno, como ven, el estado de oxidación del oxígeno en los óxidos es -2. ¿No? Intercambian el estado de oxidación del metal, no lo sé, le coloco un A. Simplemente cuando ustedes vean esta estructura, ya ustedes saben, este 2 proviene del estado de oxidación del oxígeno y el A proviene del estado de oxidación del metal, ¿no? Usamos los estados de oxidación, solamente los números, para que nos va a indicar también el número de átomos de cada uno de estos elementos. ¿Ya? Igualito pasa para el óxido ácido, ¿no? Cuando formamos el oxígeno con un elemento no metálico, ¿no? Igualito usamos los estados de oxidación y vamos a tener esta estructura. Bueno, para nombrarlo, por ejemplo, acá tenemos el cobre y el oxígeno. El cobre es un elemento metálico, vamos a tener un óxido básico, ¿no? En el sistema IUPAC empezamos a nombrar ya saben, de derecha a izquierda. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 1. Entonces va a ser monóxido de dicobre. ¿Por qué di? Porque hay 2 átomos de cobre. En la nomenclatura tradicional, el cobre tiene 2 estados de oxidación. Tiene +1 y +2. Acá está usando +1. Entonces le corresponde el sufijo, ¿cuál le corresponde? El oso, ¿no? Entonces se va a llamar óxido cuproso, según la nomenclatura tradicional o nomenclatura antigua. Y en el stock simplemente la función, el nombre del elemento, óxido de cobre, y el estado de oxidación, porque estado de oxidación está trabajando con 1, ¿no? Entonces vamos a poner entre paréntesis 1 romano. Y así, por ejemplo, acá tenemos con el cloro, que es interesante con el cloro, porque acá debería decir +2 ya, para que sea óxido de cobre 2. Acá debería decir +2. Miren, acá el cloro está trabajando con estado de oxidación +1, ¿no? El cloro tiene 4 estados de oxidación, +1, +3, +5 y +7. Si está trabajando, según nuestra tablita, si tiene 4 estados de oxidación, y si usa el menor estado de oxidación, va a tener un prefijo, ¿cuál? El hipo, ¿no? Y va a terminar en oso. Entonces si vamos a usar la nomenclatura antigua, la tradicional, se va a llamar óxido hipocloroso. Si usamos la nomenclatura IUPAC, ya saben, solamente nombramos de derecha a izquierda. Va a ser monóxido de dicloro. Y si usamos la nomenclatura STOC, se va a llamar óxido de cloro, entre paréntesis, el estado de oxidación con el que está trabajando, en este caso 1, entonces se verá 1 romano. Y así se trabaja con cada una de las estructuras. Por ejemplo, cuando el cloro está trabajando con +7, +7 es su máximo estado de oxidación. Entonces, según la nomenclatura IUPAC, ya saben, empezamos a leer de derecha a izquierda, va a ser heptóxido de dicloro, para el caso del sistema IUPAC. Para el caso del sistema tradicional, como está trabajando con su máximo estado de oxidación, va a ser óxido per, acá va a tener un prefijo per clórico y termina en ico. ¿Por qué? Porque está trabajando con su máximo estado de oxidación. Y en el sistema stock simplemente, ya saben, va a ser la función y el elemento óxido de cloro y entre paréntesis el estado de oxidación con el que está trabajando, que en este caso es +7. Fusión hidróxido, ¿no? Esta función, en realidad estos son compuestos ternarios, ¿no? Que también son llamados alcalis o bases, porque presencia de la fenolftaleína da una coloración media rojiza, le decimos rojo grosera, le decimos, ¿no? En el papel tornasol da un color medio azulino. Son muy importantes estos compuestos porque digamos, van junto con los ácidos, van a formar lo que se llaman las sales, van a prestar el fenómeno llamado neutralización.
Esta función hidróxido tiene un grupo oxidrilo, ¿ya? O este grupo importante, grupo oxidrilo o también llamado hidroxilo. Miren, entonces se va a formar a partir de un, llamamos en este caso, puede ser un óxido básico, ¿ya? En agua. Proviene a partir del óxido básico más el agua, nos va a formar el hidróxido. Ya saben que el óxido básico viene de un metal. Pero con los grupos 1 y 2A, sobre todo con el 1A, puede reaccionar directamente. Por ejemplo, tenemos un pedacito de sodio, ingresamos el pedacito de sodio en agua destilada y va a formar directamente el hidrógeno, el hidróxido de sodio. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿No? Porque esto desprende pues hidrógeno, ¿ya? Entonces, la función hidróxido proviene, ya saben, de un óxido básico, ¿no? Ese óxido básico con agua nos va a dar el hidróxido. Acá tenemos algunos ejemplos, ya saben, la función es hidróxido. Por ejemplo, acá tenemos el cobre, para el sistema IUPAC, ¿no? Para el cobre más 1 va a ser, vamos a tener, ¿no? Esta forma, igualito, cambian los estados de oxidación, cruza, ¿no? Este 1 pasa acá, el 1 de cobre pasa para el otro lado. Entonces tendríamos acá monohidróxido de cobre, ¿no? Para el sistema IUPAC, porque ¿cuántos iones hidróxido hay? Hay 1, pues eso es mono. ¿Cuántos iones de cobre hay? Hay 1, pues eso que también. Ya no es necesario, cuando cae un ion no es necesario colocarle acá monocobre, solamente cobre, ¿ya? Sistema tradicional o clásico, acá sí está trabajando con su menor estado de oxidación, entonces tiene que terminar, ¿no? En la palabra oso, ¿no? Entonces, hidróxido cuproso. Y en el sistema Stock ya saben que es fácil, simplemente la función, el elemento y entre paréntesis el estado de oxidación con el que está trabajando, en este caso, ¿ya? Miren, en cambio acá para el cobre 2 está trabajando con su otro estado de oxidación, entonces al unirse con el ion hidróxido para formar el hidróxido, acá usamos los estados de oxidación, miren, el 2, el estado de oxidación del cobre, pasa a este lado, y el estado de oxidación del oxidrilo pasa a este lado, entonces tenemos esta estructura que se va a llamar dihidróxido de cobre, ¿no? En el caso del sistema IUPAC. Y en el caso del sistema tradicional, como está usando su mayor estado de oxidación, va a terminar en ICO. Entonces se va a llamar hidróxido cúprico. Y en Stock, simplemente lo único que cambia es el número de estados de oxidación. Hidróxido de cobre, entre paréntesis 2, porque está usando el estado de oxidación más 2. Función hidruro. A ver, los hidruros es cuando los hidrógenos reaccionan con un elemento, ¿no? En este caso, tenemos dos tipos de hidruros, hasta 3. En realidad son 2, pero acá en su libro lo clasifican en 3. El hidruro metálico, el hidruro especial y el no metálico. Empezamos con el hidruro metálico. El hidruro metálico es cuando un hidrógeno reacciona con un elemento metálico. Y yo les he dicho que solo en ese caso el hidrógeno tiene estado de oxidación o trabaja con su estado de oxidación menos 1, ¿correcto? Usamos los estados de oxidación y vamos a tener esta forma, miren. Este A que está al costado es el estado de oxidación del metal y este 1 pasa al otro lado, ¿no? Va a tener más o menos esa forma. ¿Ya? Ejemplos, acá tenemos, por ejemplo, cuando el sodio reacciona, ¿no? con el hidruro. Entonces vamos a tener esta forma, se va a llamar hidruro de sodio. Cuando el calcio reacciona con el ion hidruro, igualito, va a tener esta forma. Cruzamos los estados de oxidación, el segundo pasa al subíndice del calcio y el 2 pasa al subíndice de hidrógeno, y vamos a tener acá sería dihidruro de calcio, ¿ya? Acá está para corregir, sería dihidruro de calcio. Y acá, en el estaño, mire, el estaño está trabajando con estado de oxidación más 4 y acá está con el ion hidruro. Entonces, usamos los estados de oxidación, este 4 pasa a ser el subíndice del hidrógeno y el 1 pasa a ser el subíndice del estaño, y tendríamos el tetrahidruro de estaño. Todos estos hidruros metálicos. Ahora, vamos a hablar acerca de los hidruros especiales. En realidad, estos hidruros especiales y el hidruro no metálico, los dos son no metálicos, ¿ya? Pero este hidruro especial, que vamos a llamar, va a trabajar con los grupos 3, 4
y 5A. O sea, este hidrógeno, ojo, miren el estado de oxidación del hidrógeno. Solamente en el hidruro metálico trabaja con -1. Y en todo lo demás trabaja con estado de oxidación +1, incluyendo hidruros especiales e hidruros no metálicos, ¿ya? Entonces acá estamos diciendo que el hidruro especial es cuando el hidrógeno se junta con con elementos de los grupos 3, 4 y 5A, ¿correcto? Entonces vamos a tener esta forma, que usa estado de oxidación, y vamos a tener esta forma. El único elemento del grupo 3A es el boro. Miren, esto de acá que está entre paréntesis son los estados de oxidación con los que va a trabajar el boro, va a ser con -3, entonces vamos a tener, ¿no? Usamos los estados de oxidación de boro, que es -3, y del hidrógeno, los usamos y tenemos esta estructura. Ahora yo quiero que vean acá 3A, 4A y 5A, ¿no? Se juntan con sus respectivos hidrógenos, ¿no? Y miren, usan, ¿no? Usan sus estados de oxidación y vamos a tener estas estructuras. Pero quiero que vean que con el grupo 3A y 4A va a terminar en ano, chicos. El nombre de este compuesto va a terminar en ano, ¿no? Cuando trabaja con el grupo 5A va a terminar en ina. Bueno, acá esto por ejemplo sí proviene del nombre, ¿no? Entonces se va a llamar borano. Este de acá sí le han puesto el nombre, el metano, ¿no? Es el nombre del hidrocarburo, ¿no? El alcano, ¿no? Metano. Y este de acá, silano, ¿no? Silano, por el silicio, recuerda que terminan en ano. Bueno, acá, ¿qué debería ser, no? ¿Qué debería ser? ¿Qué nombre debería tener acá? Debería tener, ¿no? Que este sí es un nitrógeno. Acá le han puesto el nombre común, el amoníaco. Ya está difícil de cambiarlo, de acostumbrarse a otro nombre, porque industrialmente ya se conoce al NH3 como el amoníaco, ya se trabaja siempre con el amoníaco. El fósforo, ¿no? En ese caso va a ser fosfina, por eso es que termina en ina. Acá tenemos el arsénico con el hidrógeno, ¿no? El arsénico pertenece pues a este grupo 5A, y vamos a tener la arsenamina. Y acá tenemos al antimonio con el hidrógeno, vamos a tener la estibina. Bueno, acá hay unos casos especiales cuando se juntan dos boranos, vamos a tener diboranos. Cuando se juntan dos amoníacos, vamos a tener la famosa hidracina. A ver, los hidruros no metálicos, ¿no? Son el otro grupo de elementos no metálicos que se juntan con el hidrógeno, pero estos son del grupo 6 y 7A, son los más electronegativos, ¿ya? Todos son acá, gases. Acá tenemos, por ejemplo, cuando el hidrógeno, miren su estado de oxidación, seguimos con +1. Yo les he dicho que trabaja con -1 solamente con hidruros metálicos. Se junta con el flúor, el estado de oxidación tanto del flúor, del cloro y del azufre es -1 cuando forma hidruros no metálicos, ¿ya? Entonces cruzamos los estados de oxidación y vamos a tener estas estructuras, todos en estado gaseoso, ¿no? Y el nombre va a ser, ¿no? Con respecto al elemento no metálico, va a terminar en uro. Fluoruro de ¿quién? De hidrógeno. Fluoruro de ¿quién? Del hidrógeno. Sulfuro de ¿quién? Del hidrógeno. Estos al reaccionar con agua forman los ácidos hidrácidos, ¿no? Lo que conocemos industrialmente, ¿no? Acá tenemos, porque estos son así elementos puros, tenemos con gases, ¿no? Lo tenemos que digamos, juntar con el agua, disolver con el agua para formar ya estos ácidos acuosos, ¿no? Ya disueltos en agua, ¿no? Acuosos, ¿no? El ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico y el ácido sulfídrico. ¿Cómo cambió de nombre, no? Por mezclarse con el agua ya se convirtieron pues en los famosos ácidos hidráceos. Bueno, acá tenemos el peróxido, ¿no? Estos son también compuestos binarios que forman con el oxígeno y con algunos nomás metales. Y estos metales con los que va a trabajar, como esos algunos metales con los que va a trabajar, siempre tiene que ser con su mayor estado de oxidación. ¿Por qué? Para darle estabilidad. Ustedes se van a dar cuenta, en realidad, el peróxido es un compuesto que es muy sensible a la luz. Por eso cuando nosotros compramos, por ejemplo, ¿no? El agua oxigenada, ¿no? Que es una dilución de peróxido con agua,
Lo venden en una botellita oscura. En los laboratorios cuando guardan, pues el peróxido igualito, tiene que ser unas botellas de color ámbar. ¿Por qué? Porque reacciona rápidamente con la luz solar, afecta directamente con la luz solar. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos el ion peróxido, ¿no? Este ion peróxido con sodio va a formar el peróxido de sodio, en nomenclatura Stock, miren, igualito, acá tenemos peróxido de zinc, acá tenemos peróxido de cobre, en este caso sí, peróxido de cobre 1, porque el estado de oxidación de cobre, acuérdense que tenemos 1 y tenemos 2, ¿ya? 1 y 2, tenemos estado de oxidación 1 y 2. Y en el sistema IUPAC sí lo nombramos como si fuese un óxido, ¿no? ¿Cómo lo leemos? Dióxido de disodio, ¿no? Acá tenemos dióxido de zinc, dióxido de dicobre. Lo leemos como si fuera un óxido, ¿ya? A ver, resolución de la práctica dirigida, página 261 y 261. Me dice, determinar el número de oxidación del magnesio en las especies químicas siguientes, ¿no? Acá tenemos, miren, 1, 2, 3 especies químicas. Ya saben, conocemos el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2, del manganeso, no lo conocemos. Entonces, aplicamos, ¿se acuerdan de nuestra reglita práctica sumatoria del estado de oxidación de una molécula es igual a 0? Entonces, sumatoria de estado de oxidación de manganeso es X, ¿no? ¿Cuántos átomos de manganeso tengo? Tengo 1. X por 1 es X. Menos 2, acá está 2, por el número de átomos de oxígeno, que es 2. Igualamos a 0, acuérdense porque esto es una molécula, no es un ion, y obtenemos que el estado de oxidación es más 4. En el caso de esta otra molécula, tenemos el estado de oxidación del hidrógeno más 1, del oxígeno menos 2, y del manganeso es, en este caso no lo conocemos porque nos están pidiendo X. Igualito, 1 por 1, 1, ¿no? Más X por 1, tenemos X. Acá debería ser más, pero como el estado de oxidación del oxígeno menos 2, vamos a colocar menos 2 por 4, esto sería menos 8, ¿no? Despejamos X y tenemos que X es igual a más 7, o sea que el manganeso trabaja con más 7 acá. En este lado, igualito, ya tenemos que el estado de oxidación del oxígeno menos 2, de manganeso X, igualito, planteamos nuestra ecuación, 2 por X, acá tenemos 2X, menos 2 por 3, en este caso 6, y lo igualamos a 0. Entonces el estado de oxidación es más 3, y acá tenemos la respuesta, debería ser la E. En este caso, miren, en el problema 2, ¿no? Igualito, tenemos acá el ácido, ¿no? Este ácido nítrico y acá el nitrato, el ion nitrato. Entonces, igualito, esto de acá es una molécula, vamos a igualar los estados de oxidación a 0, ¿no? La sumatoria de estados de oxidación igual a 0, en cambio acá no. Acá la sumatoria de todos los estados de oxidación vamos a igualarlo a 1, porque la carga de este ion es menos 1, ¿ya? Entonces, resolviendo, tenemos que determinar con cuánto está trabajando el nitrógeno en este ácido y el nitrógeno en este ion. En el ácido, ya saben, el estado de oxidación del nitrógeno más 1, del oxígeno menos 2, sumatoria de estados de oxidación, ya saben, 1 por 1, 1 más X menos 2 por 3 igual a 0. Entonces me sale de que el nitrógeno está trabajando con estado de oxidación más 5. En el ion, sumatoria de estado de oxidación es igual a menos 1. Entonces tengo X por 1 es X menos 2 por 3 es igual a menos 1. Entonces de acá tengo que el nitrógeno está trabajando en este ion con más 5. Entonces la respuesta es 5,5. Un hidróxido se obtiene por la combinación de habíamos dicho por definición, ¿no? Que los hidróxidos se forman al juntar, tenemos el óxido básico con el agua. No es óxido, acá tenemos óxido metálico, dice, pero no con el hidrógeno, no con el agua. Anhidrido, no, anhidrido es un óxido no metálico, no un óxido ácido, que tampoco tiene nada que ver. No metal con agua tampoco. Podría ser un metal del grupo 1A, ¿no? Entonces acá la respuesta es la E directamente, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes óxidos forma hidróxidos al reaccionar con agua? A ver, dice, ¿cuál de los siguientes óxidos forman hidróxidos para reaccionar con agua? Hemos dicho que los hidróxidos provienen de juntar un óxido básico y agua. Y este óxido básico se forma
¿no? Al reaccionar el oxígeno con un metal. Entonces tenemos que buscar acá un óxido metálico, ¿no? ¿Cuál sería? El sodio es un metal, el calcio también es un metal, y el hierro es un metal. Entonces tenemos 1, 2, 3 óxidos metálicos. La respuesta es 13. En la 5, indica la relación correcta de acuerdo con los siguientes compuestos, ¿no? A ver, acá tenemos óxido de cobre 1. No, acá el óxido está trabajando con más 2. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Y para que esto sea, la sumatoria de estados de oxidación sea 0, necesariamente el cobre tiene que trabajar con más 2, ¿no? El bromo, acá el bromo está trabajando con estado de oxidación, a ver, acá se han cruzado, entonces su estado de oxidación es más 7. Ese es su máximo estado de oxidación, ¿no? Y estamos hablando de que el bromo es un elemento no metálico. Cuando se junta con el oxígeno, estamos formando un anhidrido según la nomenclatura tradicional. Entonces, como está usando el máximo estado de oxidación, se va a llamar anhidrido perbrómico, ¿no? Ese vendría a ser la respuesta. Ya no analizo los demás porque, a ver, acá esto de que es un hidróxido, me dicen hidruro. Esto es un hidruro, me dicen un hidróxido. Entonces está mal. Y acá también esta forma de nombrar de la última línea. No, esto de acá también está mal. 6. Marca la relación incorrecta. A ver. Dice, acá, analicemos primero el bismuto. El bismuto es un elemento anfótero, obviamente. ¿Por qué? Porque podía comportarse como metal y como no metal. ¿Cuándo se comportaba como metal? Cuando trabajaba con su estado de oxidación más 3. Y cuando trabaja con su estado de oxidación más 5, se le considera como un elemento no metálico. Acá, mira, acá se han cruzado los estados de oxidación, ¿no? Entonces acá vemos que el bismuto está trabajando con más 5. Entonces, si está trabajando con más 5, vamos a considerar que es un elemento no metálico, así que se ha juntado con el oxígeno. Según la nomenclatura tradicional antigua, eso forma un anhidrido. Entonces acá debería decir anhidrido no óxido, ¿ya? Entonces directamente esta es la relación incorrecta. 7. Sobre la atomicidad total de los siguientes compuestos. A ver, acá tenemos óxido de yodo 2, es fácil de escribirlo, sería como, acá el yodo está trabajando con 3, a ver, yodo 3, oxígeno menos 2, cruzamos los estados de oxidación, sería, si cruzamos los estados de oxidación, tendríamos I2 y O3, ¿correcto? Si me piden la atomicidad, ¿qué hago? Cuento el número de átomos. Hay 3 átomos de oxígeno, más 2 de oxígeno, más 2 de yodo, sería 5 átomos ahí en esta molécula, ¿no? Hidróxido de plomo, ya saben que el ion hidroxilo o oxidrilo tiene estado de oxidación menos 1 y el plomo 4. Usamos los estados de oxidación y tenemos esto, ¿no? ¿Cuántos átomos hay acá? Cuenten. Acá hay 4 hidrógenos, 4 oxígenos y un plomo. Tendríamos 5 átomos. Hidruro de litio. Ya el estado de oxidación de litio saben que tiene un solo estado de oxidación que es más 1. Entonces tendríamos esta estructura, ¿no? El hidruro de litio. ¿Cuántos átomos hay acá? Solamente 2. Cuenten entonces. En el primero hay 5, acá en el segundo también hay, disculpen, en el segundo hay 4 y 4, 8 y 1, 9, ¿no? 9, y en el tercero hay 1 más 1, 2. Entonces tendríamos 16 átomos en total hay en todos estos compuestos. Dice, el hidróxido de un metal tiene la siguiente fórmula. Miren, si tenemos, este es un hidróxido metálico, ¿cuál vendría a ser entonces el estado de oxidación de M? Se han cruzado, miren, ya saben que el ion oxidrilo tiene su estado de oxidación menos 1. Entonces, si cruzamos, su estado de oxidación del metal es más 4. Dice, ¿cuál es la atomicidad del óxido de oxígeno? O sea, M más 4, con su estado de oxidación más 4, al juntarse con un oxígeno con estado de oxidación menos 2, se cruzan, tendríamos 4 más 2. Ay, disculpa, acá he dividido por aquí. 4 más 2, 6, ¿ya? 6, esto va abajo. 9. ¿Cuál es la posible fórmula de un óxido pentatómico? A ver, óxido pentatómico. Si te están diciendo un óxido pentatómico, tú tienes que buscar, obviamente, un compuesto que tenga oxígeno, primero. Y después que tenga 5 átomos. De todos estos, ¿cuál tiene 5 átomos? Vamos a descartar, ¿ya? Acá tenemos 1, este tiene 2 más 3, 5, y este tiene 2 más 3, 5. Ahora dirán, pero uy, tenemos 2 que tienen 5. ¿Ya? Ahora crucen. Hemos dicho, el estado de oxidación del oxígeno es
menos 2, ¿no? Al cruzarse, ¿dónde pasaría ese 2? Pasaría a ser el subíndice de M. Entonces, este no es, pues, porque si cruzamos, mira, si esto lo devolvemos como estado de oxidación del oxígeno, sería menos 3, y eso no es de ninguna manera. En cambio, este sí cumple. Mire. Este 2 es el estado de oxidación del oxígeno, y este 3 es el estado de oxidación del elemento, ¿no? del metálico. ¿Correcto? Entonces acá la respuesta es la C. 10. Hallar la atomicidad total de los siguientes compuestos. A ver, ya saben, el borano, BH3, ¿ya? ¿Se acuerdan? El borano, de ahí tenemos la cal viva o óxido de calcio. Esta es la representación de la cal viva óxido de calcio. La leche de magnesia o el hidróxido de magnesio, ¿ya? Esta es la representación. Acuérdense que el magnesio solamente tiene un estado de oxidación más 2, el calcio también tiene un estado de oxidación más 2. Al cruzar con el oxígeno, bueno, en este caso se elimina, ¿no? Los índices iguales se eliminan, pues tenemos la estructura acá. Y el metano, ¿no? El metano CH4. Me piden, ¿qué me están pidiendo acá? La atomicidad total. Bueno, en el primero, en el borano, tenemos 3 más 1, 4. En el segundo, 2 más 2, 1 más 1, 2. En el tercero, la leche de magnesia, tenemos 2 más 2, 4 y 1, 5. Y en el metano tenemos, el metano de 10 para abajo, 4 más 1, 5. En total tenemos 16. Determinar el número de oxidación de los elementos indicados. Bueno, acá hay un error porque este oxígeno de acá, o acá el hidrógeno debió trabajar con estado de oxidación, puede ser más 1, más 5, pero no dice, pues, no dice. Y si, por ejemplo, si colocamos acá más 5, ¿no? Asumimos que acá hay un subíndice 5, no hay respuesta, ¿ya? Por si acaso en la 11 no hay respuesta porque esta estructura podría ser, digamos, más 1, pero no hay respuesta. ¿Ya? No hay respuesta en la pregunta 1. Acá el azufre está trabajando con qué estado de oxidación. Si el oxígeno es menos 2, para que esto sea neutro tendría que ser más 6, ¿no? Y aquel zinc, si acá está trabajando el oxígeno con menos 2, ¿cuánto tiene que ser el estado de oxidación de zinc? Tiene que ser más 2, ¿no? Para que esto sea neutro. 12. Indicar verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Dice, en los óxidos el número de oxidación del metal y no metal es negativo. Dice, en los óxidos el número de oxidación del metal y no metal, no, siempre positivo. El que tiene número de oxidación negativo es el oxígeno. En las dos dice, en los hidruros metálicos el hidrógeno tiene estado de oxidación menos 1. Claro que sí, esto es verdadero. El ion hidróxido, dice, ¿tiene estado de oxidación menos 1? Sí, el ion hidróxido tiene estado de oxidación menos 1. Por eso la respuesta ahí es la B. En la 13 dice, indica la nomenclatura stock del compuesto. A ver, aquel cromo, ¿con qué estado de oxidación está trabajando? Fácil, el oxígeno trabaja con menos 2. Y como esta es una molécula neutra, ¿cuánto tiene que ser para que se anule? Tiene que ser más 2, pues, ¿no? Entonces tendríamos que buscar óxido de cromo, entre paréntesis, 2 en romano. Acuérdense que esa es la forma de nombrar según la nomenclatura. 14, nombres respectivamente. A ver, acá tenemos la primera, dice según el sistema Yupac, la segunda según el sistema clásico y la tercera según el sistema Stock, ¿no? Acá en la primera sería trióxido de azufre. En la segunda, según el sistema clásico, sería óxido de calcio nada más. Y esto, según el sistema Stock, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro? Usemos, mire, este 7 viene del estado de oxidación del cloro y este 2 viene del estado de oxidación del oxígeno. Entonces acá el estado de oxidación del cloro es 7, entonces sería óxido de cloro, entre paréntesis, 7 en romano. Buscando las respuestas, tenemos que es la D, ¿no? 15. Indica la relación correcta de acuerdo a los siguientes compuestos. Mire, acá el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 estados de oxidación. Más 1, más 3, más 5 y más 7. A ver, la primera dice, ¿con cuál estado de oxidación está trabajando en la primera? Está trabajando con, acuérdense que esto sube, está trabajando con más 5, ¿no? Entonces dice, será anhidrido cloroso de ninguna manera. Para que sea cloroso, ha debido trabajar con 3. Entonces está mal. En la segunda dice, está trabajando con más 7. En la alternativa está trabajando con más 7. Entonces va a ser anhidrido perclórico, por supuesto. El máximo estado de oxidación tiene prefijo per y sufijo ico. El problema 16 dice, escribe la fórmula de los compuestos siguientes, ¿no? Tetraóxido de nitrógeno, esa es la nomenclatura Yupac, fácil. Empezamos,
empezamos tetraóxido, ¿no? Hay 3 oxígenos, ¿y qué más te dice? Y 2 nitrógenos. Disculpe, 4 oxígenos y 2 nitrógenos. Entonces sería tetraóxido de dinitrógeno. Hidróxido de magnesio, saben que el magnesio tiene estado de oxidación más 2 y el hidróxido tiene estado de oxidación menos 1. Cruzamos y vamos a tener esta estructura, ¿no? Tendríamos el hidróxido de magnesio. Entonces, me preguntan cuál es escribe la fórmula de los compuestos, ¿no? E indica la atomicidad total. Bueno, acá tenemos, en la primera tenemos 4 más 2, 6 átomos, y en la segunda tenemos 2 de hidrógeno más 2 de oxígeno, serían 4 más 1, 5, ¿no? Entonces tendríamos 6 más 5 igual a 11 átomos. Esta es la B. 17. Señala la pareja, fórmula química, clase de compuesto que corresponde. A ver, acá tenemos el cobre. El cobre, hemos dicho, tiene estado de oxidación más 1 y más 2. Acá está trabajando con un estado de oxidación, esto sube, es más 2, está trabajando con un estado de oxidación más 2. Entonces no puede ser cuproso, tendría que ser cúprico, ¿ya? Eso está mal. Vale. Acá, no, esto de acá es no, eso está mal por si acaso ya. Vamos a corregir. Ya. Entonces, bueno, acá tenemos hidróxido, sería cúprico, no cuproso, ¿no? Entonces acá sería falso. Y acá también debería haber corregido. Esto de acá, sí, este sí es peróxido de sodio, y esto de acá es hidróxido, a ver, este es verdadero, y acá hidróxido férrico. Acuérdense que el hierro tiene estado de oxidación más 2 y más 3. Entonces acá está trabajando con más 2. Esto de acá es falso, ¿no? Acá, chicos, hay que hacer una corrección ya. Acá la única verdadera es la 2. ¿Ya? Yo puse acá la D. Corregimos. Es la alternativa B, es la respuesta. 18. Según la nomenclatura esto, ¿qué nombre corresponde a la fórmula asociada? Bueno, acá tenemos, ¿no? Un hidruro metálico, ¿no? Entonces sería, bueno, trihidruro de hierro, perfecto, esa es la nomenclatura IUPAC. Esto de acá sería óxido de hierro 2, bueno, a ver, óxido de hierro 2 dice. Óxido de hierro 2. ¿Cómo va a ser óxido de hierro 3? Acá el óxido está trabajando con más 3. Está trabajando con más 3. Acá está trabajando, el estaño está trabajando con más 4. Está trabajando con más 4. Entonces, a ver, vamos a ver, 2 por 2, 2 por 2, 2 por menos 2 es menos 4. Entonces, para que el estaño sea, para que esta molécula sea neutra, tiene que trabajar con estado de oxidación más 4, óxido de estaño más 4. Y acá tenemos el óxido de cromo 2, dice, no, acá el cromo está trabajando con 3, y acá el magnesio está trabajando con 4, no está trabajando con 2, acá está trabajando con 4. A ver, en la primera dice trihidruro de hierro. Disculpe, es que acá te están diciendo nomenclatura Stock, por eso que no es, o sea, está correcto, pero no es la nomenclatura Stock, ¿ya? Por eso que la respuesta es la C. 19. Hallar la atomicidad de los siguientes compuestos. Pentóxido de dicloro. ¿Cuántos óxidos hay? Hay 5. ¿Cuántos cloros hay? Hay 2. Entonces, armen su estructura. 5 oxígenos y 2 cloros. Óxido de cobre 2, esa es la nomenclatura Stock. Entonces, el óxido está trabajando, el cobre está trabajando con estado de oxidación más 2. El estado de oxidación del óxido es menos 2, ¿no? Al cruzarse tendríamos cobre con sus índices 2, oxígeno con sus índices 2, pero simplificamos, tendríamos esta estructura. Entonces tendríamos hallar la atomicidad, ¿no? Sumamos 5 más 2, 7 más 2, en este caso sería 7 y 2. 7 y 2. 20. Hallar la atomicidad de los compuestos. Tetrahidruro de carbono. ¿Cuántos hidruros hay? 4, ¿no? Y un carbono, entonces sería esta estructura. Estamos hablando del metano, también conocido como el metano. Hidróxido plúmbico, ¿no? A ver,
El plomo tiene estado de oxidación más 2 y más 4. Más 2 y más 4. Si está diciendo plúmbico, entonces está trabajando con más 4. Entonces sería el plomo con estado de oxidación más 4 y el ion oxidilo tiene estado de oxidación menos 1. Al cruzar, vamos a obtener esto. Entonces ahora me está pidiendo cuántos átomos tengo del primero y el segundo. En el primero tengo 4 más 1, 5. Y en el segundo, del hidróxido, tenemos 4 de hidrógeno, 4 de oxígeno y 1 de plomo. Tendríamos 4 y acá tenemos 8 y 9. Sería 4, disculpen, en la primera tendría 4 y 1, 5 y 9. Sería, ¿no? 5 y 9. 21. Indica la correspondencia correcta entre el nombre y la fórmula de los siguientes hidróxidos. A ver, dice hidróxido áurico. A ver, el oro tiene estado de oxidación más 1 y más 3. Acá está trabajando con el más 3, entonces eso es verdadero. Hidróxido mercúrico. A ver, el mercurio tiene estado de oxidación más 1 y más 2. Acá está trabajando con, a ver, ay no, acá no me había dado cuenta de los índices 2, 2. Acá en realidad esto se elimina y tendría que ser, no, acá está trabajando entonces con su estado de oxidación. Está bien, estado de oxidación más 2. El mercurio tiene 1, 2, entonces esto está bien, esto de acá también es verdadero. Hidróxido gálico. El hidróxido gálico, o sea, el galio, tiene estado de oxidación, un solo estado de oxidación, más 3. Y acá dice 2. O sea, esto cuando sube, el galio no tiene estado de oxidación 2, entonces esto es falso. Entonces, de estas relaciones, la correcta vendría a ser la 1 y la 2. En la 22, indica la cantidad de átomos por unidad de fórmula pura del hidruro estánico, dice, ¿no? El estaño tiene estado de oxidación más 2 y más 4. Más 2 y más 4. Si está hablando de ICO, yo estoy hablando con el estado de oxidación el mayor, que es más 4. Entonces tengo el estaño, ¿no? El estaño más 4 y el hidruro, ¿no? Estado de oxidación, en este caso menos 1, al intercambiar va a tener esta estructura, ¿no? El estaño y el hidruro. ¿Y qué me están pidiendo acá? La cantidad de átomos, 4 más 1, en este caso sería pues 5, ¿no? 23. Se tiene un óxido de un metal pentatómico, otra vez con este ejemplo. Si estamos hablando de un óxido, ¿no? De un metal pentatómico, a ver, definitivamente vamos a juntar el metal con oxígeno. Pero pregunto, que el metal siempre va a tener el subíndice 2. Entonces el metal, en la parte del óxido, va a bajar el estado de oxidación. Para que sea pentatómico, ¿qué tendría que tener? Miren, acá tenemos, la estructura vendría a ser de esta manera, porque me está diciendo pentatómico. Sumen 3 más 2 es 5, 5 átomos, porque me están diciendo un óxido pentatómico. ¿Cuál es el estado de oxidación del metal? Es más 3, acuérdense que esto sube. Esto viene del estado de oxidación del metal y esto viene del estado de oxidación del oxígeno. Entonces dice, ¿cuál es la atomicidad del hidróxido de dicho metal? Ahora, ¿cuál es el estado de oxidación de este metal? Hemos dicho que es más 3. Y se va a juntar con el ion hidroxilo, que tiene menos 1, intercambian estado de oxidación, ¿ya? Y va a tener esta forma. Acuérdense que de acá estoy determinando yo que el estado de oxidación del metal es más 3, porque esto sube, ¿de acuerdo? O esto ha provenido de su estado de oxidación del metal. Entonces, el hidróxido va a tener esta estructura, ¿ya? O esta forma. Me están pidiendo cuál es la atomicidad, simplemente cuento, a ver, 3 hidrógenos más 3 oxígenos serían 6 y un metal 7 serían, ¿no? 7 átomos. 24. Se tiene un hidruro metálico pentatómico, o igualito, ahora ya no es con un óxido, ¿no? Es un hidruro, igualito, pero acuérdense que hidrógeno tiene estado de oxidación, en este caso, ¿no? Menos 1, pero igual, este 1 pasa a un lado y en el otro lado pasa el estado de oxidación del metal. Entonces, si en un lado es 1, el otro lado tiene que ser la diferencia para que sea pentatómico, sea 5 átomos, tendría que tener 4. Entonces, el estado de oxidación de este metal sería más 4. Dice, ¿cuál es la atomicidad del hidróxido? Entonces tengo, si el estado de oxidación de este metal es más 4, se junta con un hidróxido, tendría 4, 8, tendría 9 átomos.
25. Indica el número de átomos en total de los siguientes compuestos. A ver, el silano. ¿Se acuerdan que ya habíamos trabajado con el silano? A ver, este es un hidruro no metálico. Entonces tendría, esta es la estructura del silano. ¿De acuerdo? El metano o el CH4. La potasa cáustica o el hidróxido de potasio. La cal apagada o el hidróxido de calcio. Acá están las estructuras. En la primera, ¿cuántos átomos tengo? Tengo 5. En la segunda, ¿cuántos átomos tengo? 4 más 1, 5. En esta estructura, en la potasa cáustica, ¿cuántos átomos tengo? Tengo 1, 2, 3 átomos. Y en el hidróxido de calcio tengo, a ver, 2 hidrógenos más 2 oxígenos y un calcio tendría 5 átomos. Total tengo 10 y 10, 5 más 5 más 3 más 5 sería 18, ¿no? 18 es mi respuesta. Bueno, chicos, eso sería todo con respecto a la práctica dirigida.